del ambiente, contaminación en general, nos tiene que quedar claro que la contaminación la genera única y exclusivamente el ser humano, a partir de todo lo que son sus actividades para satisfacer sus necesidades. El hombre es el que ha generado todos los tipos de contaminación que existen. Pero ¿qué entendemos por la palabra contaminación? Cuando nosotros hablamos de contaminación, pues lo primero que pensamos es en tirar basura en lugares que no son, etcétera. Pero ¿cómo definirían ustedes contaminación, jóvenes? ¿Cómo definirían ustedes la palabra contaminación? ¿Mm? Es un objeto ajeno al medio ambiente, profesora, que afecta a los organismos. Sí, está bien, tiene que ver con lo que vamos a aterrizar ahorita, el concepto, ¿ok? Sí, es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo definirían? A ver, por ejemplo, Rodrigo o Erasto, que los tengo en línea. Gracias, Juan. ¿Cómo podrían, si alguien les dice, a ver, defíneme contaminación o qué es contaminar? ¿Cómo podrían definir ese concepto o dar esa palabra? Definir esa idea. Ay, ¿estamos? ¿Cómo lo podrían definir? Anden, que se nos va el tiempo. Como alterar. La contaminación, por ejemplo, podría ser agregar residuos al medio ambiente, ¿no, profesor? Que lo hacen inseguro sí, por ejemplo, para el ser humano, ¿no? Agregar residuos que dañan el entorno y dañan los seres vivos, ¿ok? Sí, tiene que ver con eso, ¿ok? Claro. Pero a ver, si yo añado, es contaminación. Y si yo quito, ¿qué sería? ¿Contaminación también o qué sería? ¿Mm? Si yo ya añado, estoy contaminando. Si yo quito, estoy contaminando. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Pues las dos cosas, añadir o quitar, es contaminar. ¿Estamos? Es algo que nos tiene que quedar claro. La contaminación vamos a entenderla como la alteración, ¿sí? O modificación o cambio de las condiciones normales de un espacio. Si nosotros añadimos, estamos contaminando. Y si nosotros quitamos, también estamos contaminando porque alteramos. Cambiamos las condiciones naturales de ese espacio. Sí, jóvenes, es algo que nos tiene que quedar bien claro. ¿Sí? Contaminar no es nada más tirar basura, añadir residuos químicos o sustancias químicas al ambiente, sino también es quitar. La pérdida de biodiversidad es quitar seres vivos, plantas o animales al planeta. Están perdiendo especies. Deforestar es contaminar. Entonces, si nosotros hablamos de contaminación, nos tiene que quedar claro que contaminar es alterar las condiciones naturales o normales de un espacio. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros pensemos en contaminación, siempre hablemos de cualquier cosa que hagamos que modifique los espacios naturales, estamos contaminando. ¿Sale? Ya quedó más claro el concepto. O sea, lo que dijeron entra dentro de esto que estoy diciendo, pero no es nada más añadir. Contaminar también implica quitar elementos de los espacios naturales. ¿Ok? Ahora, hay distintos tipos de contaminación y estos tipos de contaminación han generado graves problemas ambientales en el planeta. Estamos, cuando nosotros hablamos de la contaminación, jóvenes, nos tiene que quedar claro que puede empezar en pequeña escala a nivel local y esto se puede transformar en un gran problema a nivel global. ¿Sí? Los problemas como la deforestación, la desertificación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, el calentamiento, el cambio climático global, el deterioro de la capa de ozono, son problemas ambientales a nivel global. ¿Sí? Todo el planeta lo sufre. Ajá. Pero tienen su origen en problemas que empezaron a nivel local, como la contaminación de ríos, de aguas, la contaminación atmosférica, la contaminación de los suelos, ¿sí? Que empezaron como problemas a nivel local y que estos
fueron poniendo su granito de arena en un problema a nivel global. Estamos. Ahora, nos tiene que quedar claro eso, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cada uno de los diferentes tipos de contaminación. Por ejemplo, podemos empezar a hablar acerca de la contaminación del agua. ¿Sí? La contaminación del agua es alterar las condiciones naturales de todos los cuerpos de agua o de los espacios que están ocupados por agua en el planeta. Primero, la hidrosfera es esa capa de la Tierra que se encuentra constituida por toda el agua del planeta. ¿Estamos? Y toda esa agua del planeta, ya habíamos platicado que ocupa 3/4 partes de él. Ahora, la contaminación del agua, ¿a qué se refiere? Pues en este caso se refiere específicamente a añadir elementos, sustancias químicas que no tiene o no tenía los océanos, ¿sí? ¿Cómo qué tipo de sustancias? Bueno, pues hay de distintos tipos. Por ejemplo, el petróleo y sus derivados es un tipo de contaminante del agua. ¿Qué es el petróleo y sus derivados? Bueno, como petróleo sabemos que es un hidrocarburo. El petróleo lo conocemos que son son derivados, son combustibles fósiles, ¿sí? Perdón, el petróleo es un combustible fósil que tiene su origen en hace millones de años. Pero al ser una sustancia de tipo oleosa, no es fácil de que se mezcle en el agua, primero, y es una sustancia que contamina en gran medida tanto a los océanos como a los demás cuerpos de agua, principalmente a los océanos. ¿De qué forma es que se genera esta contaminación del petróleo? Bueno, pues principalmente cuando existen, ¿cómo se llama? Plataformas petroleras que extraen el petróleo. En ese lugar hay mucho derrame de petróleo. En los buques petroleros hay derrame de petróleo. Cuando los lavan cuando hay algún accidente con un buque petrolero, se derrama el petróleo. Ya ha habido grandes problemas y desastres naturales ocasionados por derrames de petróleo, teniendo en cuenta que al ser una sustancia aceitosa queda en la superficie de los océanos y las especies marinas sufren un tipo de envenenamiento y pueden morir. Algunas también de las aves que se alimentan, que son aves marinas que se alimentan de peces, en el momento en que ellos en picada tratan de capturar un pez y se encuentran con que el océano está cubierto por un aceite, se bañan totalmente de esto y en el proceso de limpiar sus plumas, lo que pasa se envenenan. Sí, ese es el principal problema en cuanto a lo que es el derrame de petróleo. Pues contamina, no lo va a absorber en los océanos. Este tipo de sustancias lo único que van a generar es una contaminación que perdure por mucho tiempo si el hombre no toma alguna acción al respecto. Otro tipo de contaminantes del agua son los fosfatos. Habíamos platicado en clases pasadas acerca del fósforo como un elemento importante dentro del ciclo del fósforo, obviamente, y que es importante porque permite la circulación de este elemento a los seres vivos y nos sirve para la producción de nuestro ADN y sustancias así. Pero el fosfato en grandes cantidades en los cuerpos de agua, en los océanos, ¿sí? Se convierte en un contaminante. ¿De dónde proviene este fosfato? Bueno, principalmente este fosfato en grandes cantidades proviene de plantas que producen fertilizantes, de plantas que producen detergentes o bien de los detergentes que generan las grandes ciudades en sus desechos en el agua, ¿sí? Y lo que hace es que produce una que se llama una alga verde azul y se convierte en un contaminante. ¿Estamos jóvenes? Sí, esos son algunos de los, bueno, podemos hablar que es un tipo de contaminante. ¿Qué otro tipo de contaminantes podemos considerar dentro de los que hay como contaminantes del agua? Sí, los fosfatos es otro. Habíamos dicho también, por ejemplo, ¿han escuchado acerca de lo que, acerca de lo que es la marea roja? ¿Nunca han escuchado? ¿La marea roja? Sí. ¿Qué, profesora? ¿Qué han escuchado de eso? ¿Qué es? Es un cúmulo de algas rojas que se van a la deriva en los océanos, ¿no, profesora? Llega a las playas y
No recuerdo, pero es un gran problema para los ecosistemas de coral. Sí, pues principalmente para todos los ecosistemas acuáticos, bueno, del océano, en este caso. Espérame. Ay, perdón. Salud. Gracias. En el caso de la marea roja nos referimos a un tipo de seres vivos, de microorganismos dinoflagelados, se les llama así, son tipo alga. Estos seres vivos lo que se reproducen en grandes cantidades cuando la temperatura en los océanos es muy elevada. ¿Estamos? Y lo que generan es que generan gran cantidad de toxinas en los océanos. Y estas toxinas hacen que mueran muchos seres vivos, muchos peces, ¿sí? Se convierte en un problema de salud cuando esos peces son capturados ya muertos dentro de lo que es la pesca y se comercializan como si hubieran muerto ahora sí que de muerte natural, porque lo sacaron del océano. No, ya van muertos porque fueron contaminados por estas toxinas que genera estos seres vivos, microorganismos dinoflagelados, y entonces se convierte en un problema de salud, porque se comercializa este tipo de peces y pues ya están muertos y nosotros podemos pues recibir esas toxinas y enfermarnos. Uh-huh. Y ese tipo de enfermedades pueden llegar a causar hasta la muerte. Ese es el problema de la marea roja, ¿sí? ¿Y por qué se sobrecalientan los océanos, jóvenes? ¿Por qué se sobrecalientan los océanos? ¿Por qué sobrecalientan los océanos? Por calentamiento climático global. Sí, esto se ha presentado principalmente en temporadas cuando hay grandes, hay las temperaturas a nivel global aumentan, pero con el cambio climático global esto ya es más común y está provocando la sobreproducción de esos seres vivos que producen toxinas y las toxinas matan a los peces. Ese es el problema en cuanto a lo que es la marea roja. Ahora, otro tipo de contaminación de los océanos es el desecho de material residual. ¿Cuál es el material residual? Bueno, pues toda la basura que recibe el mar. ¿Cómo llega esta gran cantidad de basura o de residuo, de material residual a los océanos? Bueno, pues principalmente llega por todo lo que descargan los ríos que ya vienen contaminados y que llegan a los océanos, o gran cantidad de basura que directamente se tira en los océanos. Todo el material residual, ¿de dónde proviene? Pues de zonas urbanas, ¿sí? Y algo que nos tiene que quedar claro es que muchos países tratan de reducir esta gran cantidad de basura, pero ya es algo tan común que las personas tienen la basura en los océanos, que por más labor que se haga por limpiar los océanos, ya es un problema muy difícil. Y entendamos que esta basura no únicamente, primero, no se va a biodegradar en los océanos. Segundo, la basura, todos los plásticos, bolsas, empaques de latas, etcétera, lo que hacen es atrapar muchas especies marinas y estas se pueden morir ahorcadas, estranguladas, heridas por por estos plásticos. Todo el material residual es la basura que generan las zonas urbanas. Les decía yo, en especial va basura, plásticos, sí, pero también pueden ir sustancias químicas, compuestos tóxicos, etcétera, que llegan al océano. Se tenía la idea de que el océano era capaz de procesar y destruir o absorber toda esa contaminación que generaba el ser humano, pero no es así. No es así. Los océanos ya están sobresaturados de basura, aunque no lo creamos y aunque no lo veamos, así es. Y por más labor que se está haciendo de que eso no se evite o de que eso se pueda procesar, muchos países, muchas zonas urbanas siguen tirando la basura a los océanos. Y no solo basura, yo les decía, todo el material residual que viene de zonas urbanas, como desechos químicos, sustancias químicas tóxicas y basura.
Ese es otro contaminante. Ya vimos contaminantes del agua, residuos, material residual, fosfatos, marea roja, metales pesados. Los contaminantes del agua también son los metales pesados, jóvenes. ¿Estos de dónde provienen? Pues provienen principalmente de la industria, de desechos industriales. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser principalmente los metales pesados que contaminan el agua? Pues el plomo, el mercurio, el cobre, ¿sí? Entre otros. ¿Estamos? Esos metales pesados provienen de la industria. La industria, cuando genera todos esos residuos y van a los ríos y los ríos desembocan en el mar, pues contaminan con metales pesados, ¿sí? La industria siderúrgica, la metalúrgica, las fundidoras, todo eso generan metales pesados, y esos metales, a final de cuentas, ¿a dónde van? Se descargan a los ríos, y si esos ríos descargan en los océanos, pues todos esos metales pesados van ahí. ¿Qué otro tipo de contaminantes conocen o creen que afecten directamente al agua, jóvenes? Ustedes, ¿qué me pueden decir de eso? Que sepan de algo. Hola. También como tal, también podrían afectarle, bueno, no directo, pero también todo lo que sacan las empresas como los gases y todo eso. ¿Sí? ¿Cómo caen a la superficie o a los cuerpos de agua? Pues por medio de la lluvia. Ajá. Sí. Por ejemplo, ya habíamos platicado que existe lo que es la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida. Dentro de los ciclos biogeoquímicos, los compuestos o elementos químicos funcionan, pero ya en abundancia contaminan. Estamos viendo que tenemos que entender. Por ejemplo, el plomo que generan los vehículos de combustión interna cuando sale por los escapes, ¿a dónde va, jóvenes? ¿Dónde queda ese plomo? Puede quedar disperso en el aire y en el agua, ¿no, profesora? Claro, que está flotando como partículas suspendidas en la atmósfera, precipita y lo arrastra. Ajá. Y si esa agua se filtra, se atraviesa el suelo, se contamina el suelo y los cuerpos de agua del subsuelo. O sea, tenemos que pensar que así como hemos platicado de los ciclos biogeoquímicos y que los elementos o compuestos químicos circulan constantemente en la biosfera, pues los contaminantes también. Los contaminantes no están estáticos en una sola parte. Los contaminantes se mueven. Y si yo genero contaminación en una costa, en un océano, existe el movimiento de las aguas oceánicas y estas se van a mover y van a llevar esa contaminación a cualquier otra parte, ¿sí? Los ríos no se quedan estáticos en un lugar. Los ríos se mueven y desembocan ya sea en un lago o desembocan en un océano y arrastran con ellos pues, toda la contaminación que traen a bordo, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que los contaminantes como los material residual, sustancias químicas, fosfatos, metales pesados, el petróleo y sus derivados, ¿como qué derivados? Sus detergentes, pinturas, solventes, lubricantes, ¿sí? Todo eso son derivados del petróleo y contaminan. Entonces, es importante que nosotros nos quede claro que el agua, ¿sí? Al ser un elemento químico que está completamente o está siempre circulando en la biosfera, pues arrastra consigo todos los contaminantes que nosotros le ponemos. Entonces, no se queda quieto. ¿Cuál es el problema de la contaminación del agua? Pues es algo que tenemos que estar conscientes. Nosotros tenemos agua en gran abundancia en los océanos. ¿Sí? Se puede considerar que es un recurso inagotable. Ojo, el agua en los océanos. Pero ¿qué decimos del agua dulce? De ese 100% que es el agua en el planeta, únicamente vamos a poner el 1%, que es menos del 1%, es agua dulce. Y es la que estamos contaminando en gran medida. ¿Por qué? Porque puede producirse el agua por medio de la lluvia en grandes cantidades. Pero ¿qué pasa? Si esa agua que se precipita por medio de la lluvia cae en cuerpos de agua contaminados, en ríos contaminados, en suelos que ya están contaminados y al atravesarlos,
pues arrastra también los contaminantes. Pues no tenemos agua dulce. Bueno, o vamos a tener agua dulce, pero contaminada. Ese es el problema. Que tenemos que entender que agua hay, pero estamos contaminándola y eso la hace que no sirva para nosotros. Sí, jóvenes, ese es el problema realmente. Ay, entonces, esos son algunos de los contaminantes que afectan lo que es el agua. Y es importante que nosotros tengamos presente esos contaminantes. Bueno, me faltó mencionar unos, que son los hidrocarburos clorados. ¿Qué son estos? ¿Qué son los hidrocarburos clorados? Bueno, pues son principalmente sustancias químicas que se utilizan en la agricultura para atacar plagas. Para atacar plagas, y contienen gran cantidad de sustancias que estas tienen mucha movilidad y pueden viajar a la atmósfera y ser arrastrados por las precipitaciones. Y la precipitación atraviesa el subsuelo, atraviesa mantos freáticos, los contamina, etcétera. Entonces, estos hidrocarburos clorados son sustancias que no desaparecen, como el DDT. No sé si alguna vez escucharon del DDT. El DDT era un plaguicida que se utilizaba en gran cantidad en los cultivos, porque era un plaguicida muy, muy efectivo. El DDT, así se llama. Y en Estados Unidos ya se prohibió. Hay países donde todavía no lo prohíben, no sé si en México ya esté prohibido este plaguicida, y lo que produce es que esta sustancia química mata las plagas, se queda en los cultivos lo mantienen, nosotros consumimos los cultivos y esta información se transmite. Estos contaminantes no se pierden, los tenemos nosotros, hasta lo podemos transmitir a nuestras demás generaciones. ¿Cómo la ven? Entonces, ese tipo de sustancias como el DDT, que son plaguicidas muy, muy potentes, hay otros que tienen gran cantidad de hidrocarburos clorados y se siguen usando. Son sustancias de gran movilidad que circulan con gran frecuencia o en gran cantidad en la atmósfera, en la biosfera, y bueno, contaminan el agua. Estamos. Ahora, esos son los contaminantes del agua. ¿Qué tenemos que tener claro? Bueno, que debemos de dejar, al menos en nosotros, que no esté en nuestras manos el manejo de sustancias que desechan las industrias, en la agricultura, en eso, pues hacer nuestra parte y dejar de desechar por medio del drenaje de las aguas, lo que es los contaminantes que a nosotros nos toca tirar, ¿no? A final de cuentas, darle un proceso, darles un tratamiento a esas sustancias para que no vayan al drenaje, y el drenaje a los océanos, a los ríos y luego a los océanos. Estos son los principales contaminantes del agua, jóvenes. No sé si hay alguna duda o comentario. No, profesora. No, profesora. Ok. Bueno, después de lo que es la contaminación del agua, hay otros tipos de contaminación, como lo que es la contaminación, la atmosférica, la vamos a ver la siguiente clase, pero también hay otro tipo de contaminación, y esta la vamos a mencionar ahorita porque es muy, muy breve, se puede decir, pero también es muy importante. Es la contaminación por ruido. No sé si habían escuchado que había ese tipo de contaminación, joven. La contaminación por ruido. No. Sí, profesora, sí he escuchado. ¿En qué consiste esa, Juan? ¿A qué se te ocurre que consiste esa? Bueno, principalmente en las ciudades, que es generado por los automóviles, la industria, ruido excesivo. Sí, podemos hacer en las noches. Y a mitad de día no se escucha nada. No, sí se escucha, pero se nos hace muy común, hijo. No, Exacto, bueno, no es tan perceptible. fíjense, sí es correcto lo que estás mencionando, Juan, es muy correcto. Sí, la contaminación del ruido existe principalmente en las zonas urbanas. Es originada por el tráfico de los vehículos, por las construcciones. Bueno, principales causas, bueno, vamos a empezar. Se le llama contaminación por ruido cuando
el sonido excede los 65 decibeles, ya es ruido, o decibelios, ¿sí? 65 decibelios, eso ya es ruido, ¿sí? Y entonces ya se empieza a hablar de contaminación por ruido, ¿sí? Tenemos que tener claro, ¿sí?, que los 65 decibelios ya es el sonido que se genera en una conversación. ¿Cómo ven? Si excedemos de esos 65, ya estamos hablando de contaminación por ruido. ¿Qué quiere decir? Cuando traigo a todo volumen mi estéreo en el carro, cuando estoy escuchando música a todo volumen en mi casa, cuando mis vecinos están construyendo y están taladrando o están martillando, están contaminando por ruido. Y eso es a pequeña escala. ¿Qué pasa cuando vamos en el caso que vamos a las ciudades y en el centro de las ciudades o las principales avenidas, el claxon, el ruido de motores? Eso es contaminación por ruido, porque está excediendo más de los 65 decibeles. Estamos en un concierto de rock o, por ejemplo, cuando nos tocaba que, bueno, aquí cerca de su casa había zonas, espacios abiertos donde hacían conciertos o tocadas o, ¿cómo les llaman? Bailes. Y los hacían, hagan de cuenta, no sé si se acuerden que por Galerías Toluca, había un baldío muy grande. En ese baldío hacían frecuentemente bailes de grupos. Y ¿qué les gusta? A unos 2, 3 kilómetros de mi casa, un poquito más. Y no, sí, como 3 kilómetros. ¿Y qué sucede? Se escuchaba hasta acá. El sonido se extendía, se esparcía muy fácilmente. Y eso es contaminación por ruido. La Organización Mundial de la Salud, jóvenes, antes de esto de la pandemia, detectó que llegaron a haber hasta 16,000 muertes por contaminación por ruido. Y más de 50,000 asistencias médicas o consultas médicas por contaminación por ruido, ¿sí? Primero, ¿qué causa la contaminación de ruido? Pues todo lo que sucede en las ciudades principalmente. Construcciones, el tráfico vehicular, los aeropuertos, ¿qué más? La industria en gran cantidad genera ruido. Son algunos de los orígenes del ruido. Estamos los conciertos, las zonas donde hay gran cantidad de servicios de restaurantes, discotecas, esas zonas en las ciudades donde se caracterizan porque hay gran cantidad de establecimientos de este tipo, generan gran cantidad de ruido. Y se consideran causas de la contaminación de ruido. Las que les mencioné son algunas, las principales. Tráfico vehicular, industria, construcciones, aeropuertos, zonas de servicios, de diversión o de alimentos. Ahora, esos son los orígenes. ¿Qué causa la contaminación por ruido? Yo les estoy mencionando que la Organización Mundial de la Salud mencionó que llegaron a haber hasta 16,000 muertes por contaminación por ruido. O sea, ¿cómo? ¿La gente se muere por ruido? O sea, ¿cómo? ¿Quién me puede decir por qué creen que la gente pueda estar afectada por el ruido? Y no solo la gente, los seres vivos también, las plantas, las mascotas, perdón, las aves, las mascotas, les afecta el ruido. ¿Cómo creen que nos afecta en la salud a tal grado de tener que estar hospitalizados? Supongo que puede ser por el estrés, ¿no? A ver, Juan, ¿por qué dijiste? Por el estrés, profesora. Ok, Erasto, ¿qué ibas a mencionar? Creo también lo mismo, ¿verdad? Sí, el estrés. Exactamente. El estrés llega a generar tanto mal en el sistema nervioso que puede hospitalizarnos. El estrés que se genera por el ruido puede provocarnos gastritis, colitis, ¿sí? Y puede ser causal hasta de muerte. No solo nos puede provocar sordera, nos puede provocar otro tipo de malestares en nuestro organismo, lo que genera que podamos estar hospitalizados, podamos estar enfermos por contaminación por ruido. Pero ahora imagínense, si nuestro oído se ve afectado, jóvenes, si nuestro sistema nervioso se ve afectado, se ve alterado por el ruido,
a nosotros como humanos, pónganse a pensar en los perros, en los gatos, en las aves, que su sistema nervioso es más frágil, que su sistema auditivo es mucho más sensible. Ustedes lo han visto en las fiestas de pueblo, en las fiestas de los pueblos que estamos cercanos a ellos. Es día del Santo Patrono, cohetes. Es día de la Virgen de Guadalupe, cohetes. Hoy es día de la Virgen de Guadalupe. Que es fin de año, cohetes. Que es Navidad, cohetes. Que el abuelito se murió, cohetes. ¿Qué pasa? Eso es contaminación por ruido, ¿sí? Y no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a todos los seres vivos, ¿sí? Ahora podemos decir, bueno, en las zonas rurales, ¿cómo es que existe este tipo de contaminación? Bueno, pues cuando construyen carreteras o cuando cambian la infraestructura en las carreteras, en las vías de comunicación, la contaminación por ruido afecta a los espacios naturales. Cuando cortan cerros, usan maquinaria pesada, cuando dinamitan para abrir túneles, ¿sí? Simplemente el equipo que se utiliza en la construcción, las excavadoras, ¿cómo le llaman? Rotomartillos, todo esto que hay como maquinaria genera gran cantidad de ruido y eso altera también el ambiente, ¿sí? Aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, pues vivimos con una constante contaminación de ruido. Y ¿cómo podemos nosotros modificar disminuir esa contaminación por ruido? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros los seres humanos para disminuir esa contaminación por ruido? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, una de las medidas, los seres humanos somos muy indiferentes al malestar ajeno, realmente eso es una realidad. Pero ¿qué se puede hacer? Bueno, pues que existan más normas y que éstas se apliquen para controlar lo que es este tipo de contaminación. Así como hay normas que rigen la emisión de gases, la emisión de desechos químicos a los océanos, a la atmósfera, etcétera, pues también que haya una normatividad con respecto a eso. Hay países que en este sentido están pues un poquito más desarrollados, son un poquito más conscientes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo veía un programa de televisión acerca de modificaciones que hacían en casas hace mucho tiempo, y se hacía uno de los capítulos, o varios capítulos se hicieron en Australia. Y la gente cuando estaba construyendo en las casas decía, no, es que tenemos que apresurarnos porque hasta las 6 de la tarde podemos estar trabajando. ¿Por qué? Porque no tienen permitido construir, hacer ruido excesivo después de las 6 de la tarde en zonas habitacionales. Ah, no, pero aquí podemos tener un vecino que se acaba de cambiar de casa y pues está colgando sus cuadros o está amarrando al hijo, no sé qué está haciendo y está usando el taladro a las 9, 10 de la noche. Y no le afecta o no le importa que a los demás vecinos le afecte esto. En zonas en momentos donde el ruido es más perceptible, ¿no? Hay normas. Hay normas, o se deben de hacer normas, o debe existir una normatividad que mejore estas condiciones ambientales como es el ruido. Yo les comento, alguna vez en un reglamento de tránsito yo vi que decía que el tocar el claxon, el llevar el estéreo a todo volumen, el usar dispositivos añadidos o modificar el sistema de escape para que genere más ruido, no sé cómo se llaman, ese tipo de partes, es causa de infracción. Pero desafortunadamente las autoridades de tránsito vehicular pues omiten eso y pues se van por otras cosas que infraccionar por ese tipo de acciones que a final de cuentas están contaminando y están generando un daño al ambiente. Y precisamente a nosotros los seres vivos, y es lo que no tomamos en cuenta. Estamos jóvenes, eso es algo sobre la contaminación del agua y la contaminación del ruido. Lo estamos viendo de manera muy rápida porque jóvenes, ya se acabó casi el semestre, ya nos queda muy poquito. Dentro de 8 días ya salimos de vacaciones, regresamos en enero y pues ya creo que tenemos nada más como unos
4 fines de semana más, regresando a vacaciones para la tercera evaluación. Entonces, con ustedes ya nada más tengo pendiente, muchachos, lo que es la segunda evaluación. Yo espero que la semana que entra ya tengan sus calificaciones y se vayan tranquilitos de vacaciones. ¿Sí? Tienen creo 2 fines de semana de vacaciones y entonces, pues hasta aquí es donde los voy a evaluar, muchachos. ¿Alguna duda? Jóvenes, comentarios. No, profesora. Seguros. Ok. Les voy a dejar una tarea bien fácil. Una tarea bien fácil, muchachos. Van a realizarme un mapa conceptual del tema de contaminación por agua y un mapa mental del tema de contaminación por ruido. Son diferentes. El mapa conceptual nada más conecta ideas. No sé si se acuerdan de cómo lo hacían en la prepa. Los mapas conceptuales son el concepto y se define a partir de ideas y palabras enlace. No sé si se acuerdan, puede ser en forma de organigrama, jerárquico. No sé si se acuerdan de hacer un mapa conceptual acerca de la contaminación del agua. Y el mapa mental es un diagrama en el cual lo único que usan son imágenes para definir un concepto. En este caso, en el centro podrían contaminación por ruido y habría derivaciones en las cuales nada más ponen imágenes que definan este concepto. Serían esas dos actividades las que harían, jóvenes. Para el día de mañana hasta las 11 de la noche. Tienen para hacerlo. Es fácil. Son tareas que se los dejo a los chicos de bachillerato y no se las quiero complicar tanto a ustedes para que las hagan. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora, está bien. ¿Sí? Un mapa conceptual de contaminación del agua y un mapa mental de contaminación por ruido. Nada más. Sería, y pues nos estaremos viendo dentro de 8 días con sus calificaciones. Hasta lo que vimos el día de hoy, o sea, lo que me van a entregar para mañana a las 11 de la noche, es lo que voy a evaluar para esta segunda evaluación. Para la tercera, pues igual ya hay exentados. Sí, ya no presentan examen, pero eso sería cuestión de verlo. ¿Sí? Hugo García, tu asistencia. Entró también alguien más tarde. ¿Quién fue? Yo, profesora Tapia. Tapia. A ver, espérenme. García, Sí. García, Hugo. ¿Ok? García, Hugo. Y Tapia, Arisa, Rodrigo de Jesús. Va, que va. ¿Nadie más llegó tarde? Ok, jóvenes. Entonces, eso sería de tarea y bueno, su apunte, si hicieron apunte, pues eso sería y nos estaríamos viendo el próximo sábado y espero tener sus calificaciones. Sí, ya te puse asistencia, Hugo. ¿Sale, chicos? Entonces ahí la dejamos y nos estaremos viendo. Un favor, activen su cámara, José, Rodrigo y Hugo. José, Giovanni. Ok, jóvenes. ¿Me creen que algunos apenas los estoy conociendo? Sale. Entonces nos vemos el próximo sábado, jóvenes, y que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana. Va que va. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Gracias, igualmente.